Muy buenos días, sean todos bienvenidos a mi canal. Ya se la saben. ¿Cómo va esto? Este video lo estoy haciendo para el Tecnológico Nacional de México, la sucursal del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial, en materia Estadística Inferencial 2, y este video es la regularización última oportunidad de la unidad 4. Bueno, el profesor Juan Morales, mi número de control 1721-3273 y Juan Moisés Torres Pérez. Estamos actualmente a 16 de enero de 2021 y pues estamos en estadística diferencial 2, como ya comenté. Iniciamos con gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Okay. ¿Qué es un gráfico de ejecución? Un gráfico de ejecución representa los datos de su proceso a lo largo del tiempo. Use un gráfico de ejecución para buscar evidencia de variación de causa especial en su proceso. Ejemplo de un gráfico de ejecución. Un ingeniero de fabricación quiere evaluar el proceso de producción de un nuevo producto hecho de plástico. El ingeniero toma muestras de 5 productos cada hora durante 20 horas para probar la resistencia al plástico y crea este diagrama de ejecución. Excepto por una observación, los puntos varían aleatoriamente alrededor de la línea central, que es la mediana, y los valores P aproximados para el agrupamiento, las mezclas, las tendencias y la oscilación son mayores que el nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, no hay indicios de variación de causa especial o no aleatoriedad. Patrones no aleatorios que pueden identificar un gráfico de ejecución. Hay 4 patrones básicos de no aleatoriedad que detectará un gráfico de ejecución. Hay 4 patrones básicos de no aleatoriedad que detectará un gráfico de ejecución. Patrones de mezcla. Una mezcla se caracteriza por el cruce frecuente de la línea central. Las mezclas a menudo indican los datos combinados de dos poblaciones o dos procesos que operan a diferentes niveles. Si el valor P para muestras es menor que 0.05, puede tener mezclas en sus datos. Si el valor P para mezclas es menor que 0.5, puede tener mezclas en sus datos. En este gráfico, la mezcla puede indicar que los datos provienen de diferentes procesos. Por otro lado, tenemos los patrones de racimo. En los grupos pueden identificar variaciones debido a las causas especiales, como problemas de medición, variabilidad de lote, a lote o de configuración o muestreo de un grupo de partes defectuosas. Los grupos son grupos de puntos en un área de un gráfico. Aquí lo podemos observar en la parte de abajo, como se agrupan muchos puntos seguidos y después comienza aparentemente aleatorio y después se agrupan de nuevo. Si el valor P para la agrupación es inferior a 0.05, es posible que tenga agrupaciones en sus datos. En este caso, los datos dentro de un círculo pueden representar los grupos de datos. Patrones no aleatorios que pueden identificar un gráfico de ejecución. Patrones oscilantes. La oscilación ocurre cuando los datos fluctúan hacia arriba y hacia abajo, lo que indica que el proceso no es constante. Si el valor P para la oscilación es menor que 0.05, puede tener una oscilación en sus datos. En este caso, los datos
articulados parecen variar hacia arriba y hacia abajo con frecuencia. Patrones de tendencia. Una tendencia es una deriva sostenida de los datos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Las tendencias pueden advertir de un proceso probablemente se saldrá de control y puede deberse a factores tales como herramientas desgastadas, una maquinaria que no tendrá una configuración o rotación periódica de los operadores. Si el valor P para las tendencias es inferior a 0.05, es posible que tenga una tendencia en sus datos. En este caso, la tendencia a la alza está marcada y es fácilmente visible. Continuamos con las definiciones. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria debe ser al azar. Es el tipo de variación inherente de cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como la maquinaria defectuosa, empleos sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central y las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados. Criterios para determinar cuando este proceso no está estadísticamente estable. Que existe un patrón, hay una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, que existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Y regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o todos por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad del 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o todos decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento o decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que está a una variación estándar de la línea central. Y pues vamos directamente a los ejercicios. Bueno, pues vamos con el ejercicio lo que nos indica la regularización. Del capítulo 14, control estadístico de procesos. El tema 14.2, gráficas de control para la variación y la media. Ejercicios en las páginas 726 al 728. Los ejercicios para resolver son el 11, 12, 14, 15 y 18. Okay. Estamos hablando del libro de Mario F. Triola en su 11ª edición. Esta es la página 700. Dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios del 9 al 12, utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón o ppm anuales desde 1880 hasta 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto invernadero responsable de al menos en parte del calentamiento global. Aquí tenemos nuestra tabla. Esta tabla se encuentra en el libro, esta es la página 727 del libro de Mario F. Triola. Estos datos los copié en un Excel, los pegué de esta manera.
Aquí están los datos. Después de haberlos pegado aquí, les convertí el formato para que estuviera en 1900. Hoy se cambió el formato de esto. Pero los datos están acomodados así como indica. Oh, shit. A ver, permítame un segundito. Vamos a resolverlo aquí mismo para que no haya lugar a dudas de que esto está. Tenemos los datos.
Y aquí tenemos nuestra famosísima gráfica de control R. Ok. Vamos a copiarla para pegarla a nuestro archivo. Pero, ¿qué nos dice el problema 11? Dice, permita que cada subgrupo consista de los 10 valores de cada década. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control estadístico. Un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadística estable. Ok. Es algo tan sencillo como regresar a las definiciones que nos dicen los criterios. Si un punto, cada punto de estos representa 10 muestras, son por década, pero podemos hacerlo también por unidad, hacerlo para cada una. Simplemente aquí cambiamos por 1 y aquí no se aprecia, pero aquí hay muchísimos puntos, están prácticamente en toda la línea. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues esto nos dice que el problema, que esta situación se encuentra totalmente fuera de control estadístico. ¿En qué nos basamos para hacer esta afirmación? Pues en que no cumple los requisitos que pide. Uno de ellos es el que no existan 8 puntos consecutivos, ya sea abajo o arriba de la línea central. En este caso tenemos muchísimos puntos por la parte de abajo y muchísimos por la parte de arriba. El otro punto es que existe una tendencia a la alza. No existe aleatoriedad en este caso. En este caso va todo en incremento, en todo momento va en incremento. En ningún momento se hace muestreo al azar o arroja algún valor al azar. Entonces con esta concluimos el número 11. En un segundo continuamos con el siguiente. Okay, olvidaba mencionar en este mismo problema nos dice construya una gráfica R. Una gráfica R. Ahí está el detalle, chato. Construir una gráfica R sobre estos valores. Vamos a cerrarlos. Vamos a estar gráficas de control y vamos a construir la gráfica R. En la columna le ponemos la 2 y en grupos de 10 en las décadas. No nos interesa esto. Ok. Aquí tenemos nuestra gráfica R. Ahora sí. Ok. Ahora sí podemos hacer la interpretación de los 3 motivos por los cuales
este proceso se encuentra fuera de control. El primero es que se encuentra los consecutivos por debajo de la línea. Ok, tenemos consecutivos tanto por debajo como por arriba de la línea central. Es muy importante esto de la línea central, pero esto ya es un punto negativo para el control de nuestra gráfica. El segundo punto es el valor creciente, va en crecimiento en este lado, y eso también es inaceptable. Ese crecimiento no es bien aceptado. Cuando existe un crecimiento y no existe aleatoriedad, entonces se encuentra fuera de control. Y el otro criterio es que está fuera de los límites, tanto del inferior, aunque sea uno solo, pero en el superior sí tiene bastante, y como una tendencia en incremento, pues eso nos da la tercera alerta roja de que este proceso no se encuentra en control a través de la gráfica R. Un momento, seguimos. Ok, pues el número 12 nos dice, para la gráfica X, permita que cada subgrupo consista de los 10 valores de una década, construya una gráfica X, una gráfica de la media, y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de la media estadísticamente estable. Ok, pues no hay de otra. Vamos a darlo. Nos vamos a gráficas de control. Vamos a hacer la X. Pues aquí nos dice que es de la columna 2 y en los subgrupos de 10. Y nos arroja esta maravillosa tabla, que es pues básicamente lo mismo de la otra. Tenemos un crecimiento, tenemos consecutivos abajo, consecutivos arriba, y se encuentran por fuera de la línea. En la línea máximo permitido. Entonces pues eso sería el misma respuesta de la pregunta anterior. Está fuera de control estadístico porque no cumple ninguno de los tres criterios. Muy bien, pues continuamos con esto. Consumo de energía. En los ejercicios del 13 al 16, remítase al conjunto de datos 12 del apéndice B. Utilice las cantidades de electricidad consumida en kilowatts por hora en casa del autor. Permite que cada subgrupo consista en 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades de cada uno. Ok, vamos al apéndice B. Tenemos, aquí están estos datos. Dice conjunto 12 del apéndice B. Y nosotros nos vamos a enfocar en el consumo de electricidad en kilowatts. Esta los pasé a un Excel. Vamos a observarlo. Y ya del Excel nos fuimos a Amenita. Y aquí vamos a establecer qué vamos a hacer. Ok, ya están los datos. Bueno, vamos a ver qué nos pide el problema. El número 14 nos dice consumo de energía. Vamos a hacer una gráfica R que permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de cada año. Construya una gráfica R y determine si la variación está en proceso, está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que el proceso está fuera de control condujo al rechazo de la variación estadísticamente estable. Vamos a militar y vamos a hacer una gráfica R. Nos vamos a estar gráfica de control y nos vamos a la gráfica R. Okay.
consumo eléctrico y en subgrupos de 6. Vamos a darle un poquito de galleta a esto. Okay. Tenemos nuestra gráfica R. Bueno, pues aquí hacemos las dos, matamos los dos pájaros de un tiro. Vamos a pegarlo por acá. ¿Qué nos dice nuestro problema? El problema nos dice que en el 14 y el 15 tenemos que dividirlo en grupos de 6, subgrupos de 6 valores. Y vamos a la gráfica R y la gráfica X. Y debemos determinar que por eso está bajo control estadístico. ¿Y cuál de los tres criterios es para decir que no? Bueno, pues de acuerdo con lo que hemos aprendido en esta unidad, tenemos la gráfica R y la gráfica X. De acuerdo a esto, podemos decir que tenemos valores aleatorios. No están marcadamente con variación predecible, ni descendiente, ni ascendiente, ni en zigzag, ni elementos abajo, ni arriba de nuestros límites de control. Entonces esto nos da elementos para decir que este proceso se encuentra bajo control estadístico. Ok, 14, 15, ahorita continuamos. Aquí está respondido ya el número 14, aquí están las gráficas. 14 nos pide la gráfica R, aquí está la gráfica R. Vamos con uno, tenemos estos puntos. Abajo vamos a hacerlo nomás por curiosidad. Vamos a hacerlo ahora en grupos de 1. Subgrupos de 1. Vamos a... Tenemos nuestros elementos uno por uno y pues podemos ver que están totalmente aleatorios, no depende uno de otro y no se mira ninguna tendencia marcada. Ni islas, ni un zigzag muy consecutivo, ni de 8 puntos abajo consecutivos, ni 8 puntos arriba consecutivos. Entonces, si de acuerdo a las dos gráficas y esta tercera, podemos decir que este problema se encuentra, este grupo de datos más bien, se encuentra bajo control estadístico. Ok, pues venimos de vuelta con el siguiente problema. Nos dice consumo de energía. En los siguientes ejercicios del 17 al 20, remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y utilice las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa del autor. Permite que cada subgrupo consista de las 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyan el primer subgrupo y los siguientes 5 voltajes constituyen el segundo grupo y así sucesivamente. El resultado incluye 8 subgrupos de 5 valores cada uno. Pues, ¿de qué estamos hablando? Nos vamos aquí. Este es el conjunto de datos 13 del apéndice B, mediciones de voltaje de una casa. Estos datos los tenemos que pasar a un Excel, que por aquí los
los pasé. Después estos datos del Excel los pasamos a Minitab, que por aquí ya están. Minitab. Y entonces ahora sí, teniendo los datos, vamos a ver qué nos pide el ejercicio 18. Voltaje residencial. Nos pide una gráfica X. Utilice los subgrupos de 5 unidades de voltaje para construir una gráfica X y determine si la medida del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que es un proceso fuera de control condujo al rechazo de la unidad de una medida estadísticamente estable. Vamos a aventarnos una gráfica X en caliente. Vamos a aventarnos una gráfica X donde seleccionamos los voltajes de la casa y en subgrupos de 5. Aquí tenemos nuestros datos y esto nos indica que no está en control. Este proceso no está en control y el elemento que utilizamos para asegurar que no está en control es que tenemos elementos tanto por debajo como por encima de nuestros límites de control, así que este problema se encuentra fuera totalmente de control de acuerdo a la gráfica X. Y continuamos con las gráficas de control para atributos. Bien, continuamos, nos vamos a la sección de gráficas de control por atributos. Comenzamos con las definiciones. Vamos a ver si... Una gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en secuencia la función del paso del tiempo y que incluye una línea central, permite el control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuándo un proceso no está estadísticamente estable. Hay un patrón de tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, que existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o todos por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe la probabilidad de 0.5% de que el producto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o todos decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento y decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en una desviación estándar de la línea central. ¡Ay, carambolas! Ok, vamos con los ejercicios. Para esta regularización nos pide los ejercicios de la página 731 a la 733, resolver los ejercicios 9, 12 y 14. Y son en total 3 ejercicios de esta sección. Vamos con el primero. Construcción de gráficas de control P. En los ejercicios del 9 al 14 utiliza los datos de proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso utilice los 3 criterios para establecer una falta de control listados en la sección 14-2 y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Vamos con el problema 9. Nos dice: gráfica para desfibriladores defectuosos. Considera que un proceso Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Aquí tenemos los defectos y nos dice que el lote son los lotes de 10.000.
Entonces esto lo pasamos a un Excel. Aquí tenemos el lote, tenemos el tamaño del lote 10,000 y tenemos los defectos. Entonces esto lo migramos, copiamos y vamos a poner vamos a liberar nuestra hoja de otros datos de ejercicios anteriores y vamos a pegar nuestros datos. Aquí está. Entonces ahora sí, nos vamos a estar. Control charts, gráficas de atributos y nos pide construir una gráfica de control de proporción P. Vamos a construir la gráfica P. Aquí está. Entonces en las variables vamos a poner defectos. En el subgrupo vamos a poner el tamaño del lote. Y vamos a poner todos los criterios. Okay. ¿Qué nos dice esta gráfica? Esta gráfica nos muestra nuestro límite superior, nuestro límite inferior y nuestros puntos donde se encuentran con respecto a la línea de proporción central. Y en este caso indicaría en color rojo si algún punto no cumple con el criterio, con los criterios que tenemos para las gráficas de control. Como en este caso ninguno está marcado en rojo, indica que ninguno no tiene los consecutivos en crecimiento, los consecutivos en decreciente, ni puntos alternantes arriba y abajo, ni islas de puntos en un solo lado, ni arriba ni abajo, y pues ninguno se encuentra fuera del límite de control. Entonces esto nos dice que para este ejercicio, que es el número 9, ok, determine si el proceso está bajo control estadístico. Pues de acuerdo a nuestra gráfica P, es en la que nos basamos, si este proceso se encuentra bajo control estadístico. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ok, este ya lo tengo acá, que sería el 12. Gráfica de crímenes violentos. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100,000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se enlistan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Aquí tenemos los crímenes y nos dice que en un periodo de 15 años y en un total de habitantes de 100,000. Entonces esto lo pasamos a un Excel, que lo tengo por aquí. Tenemos los años, 15 años, la muestra es de 100,000 y las víctimas pues ahí están enlistadas. Entonces esto nos llevamos a Minitab. Vamos a borrar esto. Y pues de igual manera nos vamos a establecer una gráfica P, gráfica de atributos P, y con los mismos, ok. Aquí en este caso en la variable vamos a poner las víctimas y en el subgrupo la muestra. Y nos aseguramos que tenga seleccionado todos los criterios.
Y vamos a darle con la... Oh my God. Pues aquí tenemos, pues muy claramente, más claro ni el agua. Eh, los puntos que marcan rojo indican que están fuera de los límites de control. Límite de control superior, del límite de control inferior. Y hay puntos tanto por arriba como por debajo del límite. Y tenemos puntos consecutivos decreciente, por eso comienza a marcar desde aquí, desde antes de que salga eh, del, del límite de control, desde aquí ya comienza a marcar que está. Entonces no cumple dos criterios. El primer criterio es que tenemos puntos fuera de los límites de control, y el segundo criterio que no cumple es que tenemos puntos consecutivos en decreciente. Entonces este problema, el número 12, no está en control este índice de crímenes. Y pues vamos al 14. Gráfica P para índice de nacimientos. Pasamos de lo triste a lo alegre. En cada uno de los 20 años recientes y consecutivos se realizaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podrían explicarse los resultados? Los valores se basan en datos del US Department of Health and Human Services y son los más recientes que están disponibles cuando se escribió el libro. Aquí tenemos los datos, de igual manera los tenemos en el Excel. Tenemos los años, 20 años, la muestra de 10.000 y los nacimientos. Entonces, todos estos los vamos a seleccionar. Vamos a ok, ya tenemos nuestros datos y vámonos a gráfica atributos P. Aquí en víctimas tenemos nacimientos. Si me detenerlo, bueno, tenemos esta muestra. Checamos por si las dudas. Están seleccionados los criterios. Y vámonos con nuestra gráfica de control. Ok, ¿qué nos dice esto? Este problema nos dice, vamos a traernos esto. Tenemos los nacimientos y tenemos los tres criterios para que una gráfica se encuentre en control. En este caso nuestra gráfica P incumple dos de esos criterios. Bueno, tenemos más criterios, más que dos. Tenemos los consecutivos crecientes, consecutivos decrecientes, fuera de límites, muchos abajo, muchos arriba, en zigzag, y en este caso no cumple dos de esos criterios. Uno es los consecutivos en decreciente. Aquí cuando comienza, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, al séptimo en decreciente, en consecutivos decrecientes, ya lo marca fuera de control, y pues el que le sigue también. Y el otro criterio son los consecutivos abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y al noveno. Ya lo marca fuera de control y pues todos los que le siguen está incumpliendo Entonces, los resultados podemos explicarlos que se encuentra que es un proceso no aleatorio. Aquí se encuentran datos que no indican una aleatoriedad, que es lo que
debemos tener un muestreo de este tipo. Claramente se mira una tendencia a la baja. Entonces, pues esto podemos concluir a partir de nuestra gráfica P. Pues esto es todo. Esto es todo de mi parte. Ahora sí, vamos con todo por esa regularización. Es el último video de esta materia, de todas las materias consecutivas. Así que yo soy feliz con pasar. Pasar es pasar, dicen por ahí. Así que ojalá. Y nos vemos en futuros videos de otras materias.